Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El mundo entero estuvo pendiente durante el fin de semana a esos acontecimientos que se produjeron en Rusia, protagonizados fundamentalmente por el señor Yevgeny Prigozhin, el fundador del grupo militar privado Wagner. El señor Prigozhin acusó al ministro de las Fuerzas Armadas de Rusia de haber ordenado un ataque contra el campamento donde se encontraban los combatientes de este ejército que él lidera. Se habrían producido muchas muertes según lo que él denunció. Bajo ese predicamento, bajo ese argumento, entonces el señor Prigozhin ordenó a los combatientes del grupo Wagner marchar hacia la ciudad de Rostov, que fue tomada casi en su totalidad, incluyendo sus instalaciones altamente estratégicas, porque en esa ciudad, en el sur de Rusia, próximo ahí a la frontera con Ucrania, están operando las Fuerzas Armadas de Rusia. Es un centro de operaciones de las Fuerzas Armadas rusas, importante en el marco de la guerra que se está librando actualmente en Ucrania. Bueno, pues el grupo Wagner tomó esa ciudad y lo hizo sin encontrar ningún tipo de resistencia, sin disparar un solo tiro. Y entonces desde ahí el señor Prigozhin ordenó una marcha por la justicia, como él la llamó, hacia la ciudad de Moscú, la capital de Rusia, por una carretera que es la carretera principal que conecta esas dos ciudades. Bueno, se utilizaron otros caminos, pero fundamentalmente se marchó por esa carretera principal, en una caravana llena de vehículos blindados. Llegaron a aproximarse a la ciudad de Moscú, estuvieron a unos 200 kilómetros aproximadamente, es lo que se nos dijo. Mientras marchaban hacia Moscú, el señor Prigozhin anunció el derribo de un helicóptero, cosa que nosotros entendimos como un acontecimiento sumamente grave. Sin embargo, no apareció ninguna evidencia de eso. Prigozhin dijo: el helicóptero que abrió fuego contra la columna de combatientes del grupo Wagner ha sido derribado. Pero no apareció ninguna imagen de eso. Y todavía hoy no hay evidencia de que ese derribo se hubiera producido. Pero evidentemente que eso, pues, advirtió que lo que estaba ocurriendo era algo sumamente grave. Sin embargo, poco después, gracias a la intervención del actual presidente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, se llegó a un acuerdo. Ya el presidente Vladimir Putin, en un discurso dirigido a la nación, había acusado a Prigozhin de ser un individuo ambicioso y de haberle asestado por la espalda un golpe bajo a todo el pueblo ruso. Fue un cuchillazo por la espalda, según las palabras que utilizó el señor Putin, y anunció el inicio de acciones penales en contra de este señor. Se tomaron todas las medidas para proteger la ciudad de Moscú, pero la caravana
La caravana de blindados marchaba hacia Rusia prácticamente sin encontrar obstáculos, algo que llamó realmente la atención. Decía que como consecuencia de la intervención, de la mediación del señor Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, se anunció un acuerdo. Se suspendía quedaban sin efecto las acciones legales en contra de Prigozhin y este aceptaba trasladarse a Bielorrusia. Los combatientes del grupo Wagner entonces desistían de seguir su marcha hacia Moscú y retornaban a sus campamentos. Y así terminó el asunto. Yo creo realmente que todo eso que ocurrió siguió un guión determinado. Pero antes de entrar ahí, antes de entrar en esa parte, antes de explicar por qué a nosotros nos parece que todo eso ocurrió en base a un guión, es importante analizar algunos antecedentes. Primero hay que preguntarse realmente qué cosa es el grupo Wagner, porque se habla de este grupo como un ejército privado, propiedad del señor Prigozhin, que cobraría por cumplir determinadas metas en el marco de la guerra que actualmente está en marcha en Ucrania, y que además de eso realiza operaciones determinadas en el exterior. En Siria accionó a favor del gobierno de Assad, cumpliendo algunos objetivos como la protección de pozos petroleros. En Libia, en donde se puso al servicio de una de las partes enfrentadas en ese país del norte de África, y también en otros países africanos como la República Centroafricana, cuidando minas de diamantes, o en el caso de Sudán, en donde se dice que cuida minas de oro, cumpliendo determinados objetivos en el continente africano. Por lo cual, como empresa privada, pues obtiene unos beneficios. Pero el grupo Wagner, como organización militar que opera dentro de Rusia, usted tiene que saber cómo es que esto opera para poder realmente conocer hasta dónde puede operar este ejército privado, entre comillas, en el marco de la guerra de Ucrania. ¿Y en qué medida es independiente en cuanto a su accionar? Bueno, pues resulta que ese grupo depende enormemente del Ministerio de Defensa del país. Depende del ministerio para el aprovisionamiento de armas y municiones. Es el Ministerio de Defensa el que suministra eso. El Ministerio de Defensa es el que entrena a los combatientes del grupo, el que forma sus cuadros militares, los jefes que tienen el control operativo de ese grupo. Son formados por el Ministerio de Defensa dentro de sus instalaciones. Pero además de eso, el Ministerio de Defensa es el que asegura toda la logística, desde los alimentos, pasando, como dijimos, por las municiones, hasta los servicios médicos para atender a los heridos. Lo que significa que hay una conexión muy estrecha entre las Fuerzas Armadas rusas y este grupo, que opera como una especie de unidad independiente. Fundamentalmente porque maneja el reclutamiento. Dicen que muchos de los reclutados son prisioneros con los que se firma una especie de acuerdo en función del cual estos obtienen
su libertad a cambio de que cumplan cierta misión. Se les entrena para eso y entonces tienen ahí la posibilidad de ganarse su libertad. Pero eso es una parte de los reclutados por el grupo Wagner, una parte que ya es realmente insignificante. La mayoría de los combatientes de ese grupo son personas que ingresan voluntariamente. En un primer momento porque el grupo pagaba bien, pagaba mejor que el ejército regular de Rusia. Algo que se descontinuó porque se entendió que esa diferencia no era funcional a los intereses de las Fuerzas Armadas de Rusia en su conjunto. Y entonces se igualó en cuanto a emolumentos se refiere las condiciones del grupo Wagner y las condiciones de las fuerzas regulares de Rusia. Pero el grupo ha venido operando en lo que tiene que ver con el reclutamiento también con cierta independencia. Algo que el propio Ministerio de las Fuerzas Armadas ha querido corregir, obligando al grupo a registrar a todos sus militares en el ministerio, cumpliendo con unos parámetros determinados. Se dice que una de las contradicciones entre Shoigu, el jefe, el ministro de las Fuerzas Armadas, y el señor Prigozhin radica precisamente en eso, porque eso se ha entendido como un esfuerzo del ministro por controlar al grupo Wagner. Ahora, ustedes recordarán lo que se produjo durante los combates en la ciudad de Bakhmut. Públicamente, el señor Prigozhin entró en un conflicto con el ministro de las Fuerzas Armadas. Lo llegó a acusar de haber deliberadamente obstaculizado el suministro de municiones. Y Prigozhin acusó a Shoigu públicamente de ser responsable de una situación muy difícil que estuvo confrontando el grupo durante los combates en esa ciudad y dijo, lo responsabilizó, insisto, públicamente, de numerosas bajas sufridas durante los combates. Mostró en una oportunidad, una grabación que hizo, unos cadáveres y acusó directamente a Shoigu, ministro de las Fuerzas Armadas, y al jefe del ejército, el señor Gerásimo. Son los dos enemigos de Prigozhin dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia, a los que él públicamente ha señalado. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras eso se ponía en evidencia, mientras Prigozhin hablaba de una situación muy difícil como consecuencia de esa traición, de lo que él entendía que era una traición al grupo Wagner, mientras se quejaba de que como consecuencia de eso el grupo estaba enfrentando una situación muy difícil y estaba teniendo numerosas bajas, Ucrania intentó aprovechar la coyuntura y entonces aumentar su apuesta por la toma de la ciudad. Entendió que ahí había una oportunidad y la quiso aprovechar. Y resulta que al señor Prigozhin y su grupo Wagner no le faltó absolutamente nada y pudieron ocasionarle a Ucrania grandes pérdidas. Grandes pérdidas. Cuando se le cuestionó, cuando se le preguntó al señor Prigozhin por qué él no aprovechaba y tomaba territorio, él dijo una frase que nosotros aquí comentamos. Él dijo, la función nuestra es matar soldados enemigos. Y aquí hemos puesto a funcionar
una picadora de carne. Así fue como él bautizó Bakhmut, una picadora de carne. Y entonces, mientras estemos haciendo eso y queden soldados por matar, nosotros estaremos matando soldados. Luego, cuando terminemos eso, tomamos el territorio que entendamos conveniente. Mientras tanto, nuestra función radica en eso. Bueno, no le faltó logística, no le faltó información de inteligencia. Sin eso es difícil usted manejarse hoy en día en una guerra con las características que tienen hoy los enfrentamientos militares. ¿Y eso quién se lo suministró? Ese mismo Shoigu al que él acusaba, y también al general Gerásimo. Y nosotros en ese momento dijimos, Ucrania cayó en una trampa. ¿Por qué? Bueno, porque ese comportamiento lo que perseguía era atraer más soldados ucranianos a esos que Prigozhin denominaba como la picadora de carne. Incluso nosotros comentamos un artículo del señor George Soros, en donde él planteaba las dificultades, las contradicciones entre Prigozhin y el alto mando militar, y habló de la necesidad de aprovechar eso, pero aprovecharlo para neutralizar al grupo Wagner, porque entendía que el grupo Wagner era más peligroso que todos los incompetentes generales rusos, porque operaban con mayor nivel de efectividad. Y por tanto, Ucrania debía centrar su esfuerzo en combatir a los Wagner para entonces provocar que se impusieran los generales incompetentes. Incluso el señor Soros, en ese artículo que nosotros comentamos, hablaba de una operación de desinformación. No dijo en qué podría consistir esa labor de desinformación, pero el asunto es que posteriormente nosotros vimos cómo se coló la información desde Occidente de que supuestamente el señor Prigozhin intentó negociar con Ucrania la entrega de información, cosa que el señor Prigozhin desmintió, pero fue un esfuerzo por destruir la credibilidad, la confianza en este señor, en el entendido de que a él había que sacarlo del medio, a él y a su grupo. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno con el mismo tema.